no has osado bastante. Tú no has osado como yo quiero que tú oses todavía. Y ese día que el Señor me habló, yo me puse a llorar y lloré y lloré y lloré. Eso fue para mí como un antes y un después en mi vida. Bueno, los hermanos de la iglesia de Reggio Emilia me dicen, ¿y quién la para? Después que le dijeron que no ha osado, no la para nadie. Amén. Pero la verdad es que Dios me habló como para decir, no puede estar nada más haciendo eso. Yo quiero que tú hagas algo más que yo todavía no sabía. Pero el Señor me abrió la puerta con el libro. El Señor me ha llevado a algunos sitios para animar a las personas. Cuando yo voy a los sitios, el deseo de mi corazón es que las personas vengan más animadas a lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas, a la obra que Él puede hacer. Hermano, yo me fui para Italia la primera vez que tenía 24 años. Y mis pastores saben y las personas que me conocen cuánto fue difícil el tiempo en Italia al principio, años y años que se convertía a lo mejor una al año. Y agradezco al Señor que me dijo, tú en esta nación estás sembrando, Mariela, estate tranquila, yo no te estoy pidiendo otra cosa. Entonces, en nuestra carrera que Dios nos ha puesto, tenemos que tener los ojos fijos dentro de Jesús, porque si no, ¿qué guía tenemos? ¿Quién te guía? ¿A quién tú le obedeces si tú no estás oyendo lo que el Señor te dice? Si en ese momento yo no hubiera oído cuando el Señor me dijo, Mariela, tranquila, tú aquí estás sembrando. Pero esa es una palabra de autoridad porque yo la recibí. Esa no es una palabrita que yo oí, no, yo la recibí y eso formó parte de mi vida. Y eso me hizo perseverar y eso me hizo esperar y eso me hizo superar las pruebas. Mi amiguita Kirsa lo sabe, cuando yo venía, me iba con ella a la playa que me llevaba y esa ida de la playa, no se crean ustedes que era de que, ay, la playa. Eso era ahí, a contarle mis sufrimientos, mis dolores y todo. Y gracias a Dios que tenía una amiga. El Señor siempre levanta amigos en cada tiempo de tu vida. En ese tiempo era el tiempo para mi amiguita Kirsa oírme. Y ella me oía ya. Y eso era lo que yo necesitaba, porque eso era lo que yo vivía. Pero entonces, ¿yo qué le quiero decir? Perseveré. Porque el Señor dijo, Mariela, mírame a mí, espérate, Mariela. No te distraigas, mirar lo que hacen los otros y lo que se ganan 100 y todas las iglesias que se fundan en Santo Domingo. Mírame a mí. ¿Entienden? Entonces, así es, con los ojos fijos en Jesús. Entonces ahí tú puedes seguir caminando y oyendo. ¿Y cuál es el próximo paso, papá? ¿Cuál es el próximo paso que tú quieres? Entonces hace 21 años, después que hemos tenido células, evangelizado para arriba y para abajo, empezó la primera iglesia que ustedes conocen hace 21 años. Y eso fue el inicio de poder multiplicarnos en otras personas, poder alcanzar más personas. El motivo de la iglesia no es para uno decir que fundó una iglesia, es porque el propósito de la iglesia es salir a llevar el mensaje del evangelio para que otros conozcan a Cristo. Amén. ¿Y para qué más? Para que tú te multipliques en otras personas. Que otras personas se puedan multiplicar, que otras personas puedan aprender a discipular, que otras personas puedan enseñar, que otras personas puedan cantar, tocar, poner los instrumentos. El otro propósito de la iglesia es la multiplicación, no solo de nuevos creyentes, sino de tus dones. Todo lo que Dios te ha dado a ti, tú tienes que haberte multiplicado en alguien, porque eso quiere decir parir. Eso quiere decir llevar frutos. O sea que si tú cantas, tú tienes que estar segura que hay alguien que está cantando aprendiendo de ti. Que si tú discipulas, tú tienes que tener una que te sigue, como yo que seguía a mi amiguita Kirsa y me iba a discipular hasta los domingos después de comida a todo el mundo aprendiendo. Amén. Ayer tuve el privilegio de tener en casa a Oricel y su familia y Nancy Mer, y nos recordaron de nuestros tiempos y de cuando la hermana Nancy aceptó al Señor. Y para mí es un gozo increíble. Una semilla sembrada en una familia. ¿Dónde puede llegar? Puede llegar a donde yo estoy por allá y yo no sé dónde ellos la están todavía llevando y llevando y llevando y llevando. Es el propósito de nuestra carrera. El propósito de nuestra carrera es que eso que Dios nos ha dado a nosotros en tanto que corramos, como el apóstol Pablo encontró Timoteo. Ay, Timoteo, mira, de ese muchachito dan buen testimonio. Timoteo, qué buen testimonio. A evangelizar Timoteo al Señor.
¿no? Y así trabajaba con otro y donde quiera que iba, oía y escuchaba la guía del Señor y la guía del Espíritu Santo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Tenemos verdaderamente que estar focalizados en el Señor para no pelear en el aire. Aunque suframos, aunque a veces sea difícil, pero Dios nos da gozo. Porque aunque muchas cosas son de sufrimiento, pero cuando tú ves almas salvadas, familias restauradas, y yo cuando voy a Masa, ese nuevo sitio, y hay dos muchachitas dominicanas chiquitas que desde que ellas me ven de lejos me corren y me abrazan por aquí porque son chiquiticas. Y cuando yo veo que el Señor está obrando en su familia, que tenían problemas, pero que ahora están unidos y que están gozosos. ¡Wow, hermano! ¡Qué gozo! No hay más gozo que ese. Es por eso que Pablo, el hombre que más sufrió y persecución y golpe y naufragio y cárcel, pero él dice que yo termine mi carrera con gozo. Porque ese era el gozo, servir a su Dios y hacer el propósito que Dios tenía para con su vida. Y vamos a seguir mirando otros versículos que nos hablan del apóstol Pablo. Y vamos a ver Hechos 20, del 23 al 24. ¿Qué nos dice la palabra en Hechos 20, del 23 al 24? Dice: vamos a leer desde el 22 para que se entienda mejor. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allí me ha de acontecer. Ese es el apóstol Pablo, ustedes lo saben. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa, dice aquí, hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor fuerte. Amén. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Muchas veces lo que nos para es eso. Es preciosa, no, yo no voy para allá, no, a esta hora, no, es muy difícil, no. Dice el apóstol Pablo, no estimo preciosa mi vida. ¿Dónde es que tengo que ir? ¿Dónde es que el Señor me tiene que llevar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde es que tengo que evangelizar? ¿A qué hora es que está el encuentro? ¿Dónde es que vamos a ir? No estima preciosa su vida, no está pensando en sí mismo. Él está pensando en terminar su carrera con gozo. Estoy nombrando muchas veces la palabra terminar su carrera. Es tan importante empezar bien como terminar bien. A veces empezamos bien y con mucho fuego y con mucho amor por el Señor. Pero ¿no sería lindo que al final de tu vida tú termines mal? Sería precioso que, como el apóstol Pablo, termine su carrera con gozo y cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Yo oro mucho al Señor, porque ahora que llegué al 6, ustedes van a decir, no, no es posible que ella está en el 6, porque ella se ve tan jovencita. Bueno, eso es para darle un chistecito yo misma, porque si yo no me consuelo, ¿quién me va a decir que yo estoy así, no? Mi esposo, me vio en una foto por ahí y dijo, ¿y quién es esa muchachita que está sentada al lado de Adis? Ah, ese es mi esposo, hermana. O sea que él me da ese, no, me tiró, ay, yo me sentí, guay, esa muchachita al lado de Adis. Gloria a Dios, esa soy yo, hermana, amén. Pero lo que yo quiero decir es que nosotros estamos hablando de esto del mensaje del Señor, de terminar bien. Yo oro al Señor en este momento de mi vida, Señor, yo quiero terminar bien. Yo empecé bien. Tengo 40 años y un poquito más en el Evangelio, pero
Ustedes saben que una mosca muerta daña el perfume del perfumista. Entonces tenemos que orar al Señor para que sigamos bien y terminemos bien. Amén. Para dar gloria al Señor. Entonces esa carrera que nosotros estamos corriendo, la tenemos que hacer con preparación. Mi esposo, que va en bicicleta y corre las carreras, ustedes no saben cómo se prepara para poder correr en un día, en 6 horas, 120 kilómetros en una montaña de 2000 metros. Entonces eso requiere una preparación, un training. Usted tiene que prepararse constantemente, y en la obra del Señor no es diferente. Nosotros tenemos que tener un training con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener un training en oración. Nosotros tenemos que tener un training en aprender a oír la voz del Señor. Tenemos que tener eso para poder discernir y hacer la voluntad del Señor. Pero si no estamos entrenados, ¿cómo vamos a saber cuando Dios nos habla? Entonces, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que entrenarnos, porque los que corren la carrera en el mundo se privan de muchas cosas para una corona incorruptible, pero nosotros, para una corona corruptible, para nosotros, para una incorruptible. O sea que nosotros tenemos que luchar para ganar esa carrera que tenemos por delante. Y siempre en Hechos 16, que les dije que vamos hoy con Pablo, nosotros podemos ver en Hechos 16 algo muy lindo. Yo no tengo reloj aquí, o sea que espero en el Señor que estoy yendo bien. Ah, ok. Gracias, hermano. Ahora lo vi bien. Gracias. Dice, en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, dice, guarden los movimientos de Pablo. Yo quiero que ustedes miren cómo era su vida. Cómo era que se movía Pablo. Cómo era que corría su carrera. Dice, después que llegó a Derba y después a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo. Y ustedes saben que ahí encontró Timoteo, daban pues testimonio y se le llevó con él. Y en el 8 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia a ayudarnos. Dios quería que el evangelio llegara a Europa. Pero si no hay un Pablo con los ojos fijos en Jesús, con los oídos abiertos para ver lo que Dios le está diciendo y dónde es que lo está llevando, seguramente el evangelio iba a llegar como quiere en Europa. Pero no hubiera llegado en ese momento, no hubiera llegado con Pablo, pero el Señor tenía ese plan. Y ese hombre fue obediente y él se dispuso a lo que Dios quería hacer. Nosotros sabemos que él llegó a Filipos. Y cuando llegó la visión, él dijo, dando por cierto, vámonos para allá, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciemos el evangelio. Cuando el Señor le habló a él en esa visión, él no se tuvo que poner a pensar, ¿y para qué el Señor quiere que yo vaya a Macedonia? ¿Y qué habrá por allá? ¿Y cuál es la cosa? No, dando por cierto que Dios quería que él fuera allá para evangelizar, para llevar el evangelio a los perdidos. Entonces yo quiero decirle hoy que cuando el Señor te lleva a un lugar que tú dices, Señor, ¿cómo fue que me trajiste aquí? Ni yo me di cuenta. Qué milagro que estoy en este trabajo maravilloso, Señor. Qué milagro que tú estás haciendo esa obra en mi vida. Qué milagro que hiciste eso. ¿Tú sabes para qué fue? Pablo ya estaba claro, para que tú lleves el evangelio de Cristo a ese lugar donde Él te abrió esa grande puerta. Cada vez que Dios nos abre una puerta y nos bendice y nos guía, es porque Él tiene ese propósito claro, como era el propósito del apóstol Pablo, a fin que su mensaje pueda llegar ahí donde el Señor te está llevando.
Amén. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo le habló a Lidia, ya hablé de eso a lo mejor otra vez, porque yo hablo siempre de Lidia cada vez que puedo. Y el Señor le abrió el corazón a Lidia, ella creyó. Y ahí hospedó Pablo en su casa. Y de ahí empezó la primera iglesia. Y de ahí el que estaba en la cárcel en Filipos, él aceptó al Señor. Y por ahí, hermanos, empezó el evangelio. El año pasado tuve el privilegio de ir en Grecia con mi esposo y de visitar esa ciudad de Filipos, donde está la cárcel, Paul Prison, la cárcel donde estaba Pablo, una antigua colonia romana. Y ahí llegó Pablo con el evangelio. Y el río de Lidia, que algunos que vieron el video, el río de Lidia, de esa mujer que aceptó al Señor y abrió su puerta y su casa para que el evangelio llegara. Entonces, hermano, tenemos una bellísima carrera que correr. Tenemos tantos propósitos que Dios tiene con nuestras vidas. El primo propósito, claro, que es conocer a Dios y aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque si eso no ha sucedido, ese es el primer propósito por el que tenemos que empezar. Pero después es seguir caminando con todos los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Pero voy a terminar con un último ejemplo. Estoy llegando a la conclusión, no es que ya voy a terminar, aunque... Vamos a buscar Apocalipsis 3. Y ustedes dicen, wow, cuando uno dice Apocalipsis la gente se asusta. Ay, ¿ahora de qué vamos a hablar? Vamos a seguir hablando de nuestra carrera. Entonces, en Apocalipsis 3, a veces nosotros pensamos, pero ¿cómo es correr esa carrera? Yo no tengo tanta fuerza. Yo no soy como ella que se monta en un avión y coge para allí, coge para allá y va aquí, va allá. El Señor está elogiando a la iglesia de Filadelfia. El Señor está elogiando a esta iglesia. El Señor está elogiando a cada uno de nosotros de este modo. El Señor dice a la iglesia de Filadelfia en el versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí, te he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen judíos y no lo son. Entonces voy adelante. Dice, por cuanto el 10, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Amén. Y sigue. Amén. ¿Por qué quise leer esto? Porque el Señor está elogiando una iglesia que dice que aunque tú tengas poca fuerza, a veces nosotros no hacemos las cosas porque sentimos que tenemos poca fuerza. Pero el Señor te está diciendo hoy, aunque tú tengas poca fuerza, aunque tú creas que no tienes mucha preparación, aunque tú creas que tú no tienes muchas capacidades, Dios te dice hoy que Él abre una puerta delante de ti. Si tú guardas y observas su palabra, lo que el Señor desea de nuestro corazón es que nosotros seamos fieles a Él y fieles a su palabra. Y después que nosotros somos fieles a Él y seamos fieles a su palabra, Él es el que se encarga de abrir las puertas delante de nosotros. Entonces, en nuestra carrera, lo que Dios requiere de nosotros es que seamos fieles. Amén. Y que nosotros sigamos esa carrera que tenemos por delante. Y Él dice aquí que nadie te robe tu corona. No, ustedes saben que yo dije al principio que la carrera vamos corriendo mucho. Mucho corremos juntos. Que podamos llegar allá todos con esa corona. Que nadie se tenga que coger la mía porque yo me quedé atrás. Y porque yo no llegué. Que yo llegue a la meta y que Dios me ponga la corona. Que algunos errores de mi vida no me hayan hecho echar para atrás, que yo no pueda llegar a esa corona. Que yo siga perseverando como leímos al principio en Hebreo, con paciencia, con constancia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Hermano, eso es lo que Dios desea que nosotros vivamos nuestra vida, con constancia, con perseverancia,
Nunca mirar para atrás, como decía el apóstol Pablo. Yo hago una cosa, guardando lo que queda adelante, prosigo a la meta. No permite que los errores del pasado de tu vida te tiren tanto para atrás que no te permitan cumplir el propósito de Dios. A veces hemos caído, hemos hecho errores, hemos hecho cosas que no agradecen al Señor. No te tienes que quedar ahí. Tú no te tienes que quedar ahí. Tú tienes que pedir perdón, tú tienes que pedir al Señor, decirle, Señor, quiero seguir hacia adelante, quiero cumplir el propósito que tú tienes para con mi vida. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, úsate de mí. Amén. Todos nosotros somos preciosos a los ojos del Señor y el Señor nos ama y el Señor tiene planes y propósitos para con nuestras vidas. Y yo sé que aquí hay personas de mucho valor, preciosas. Muchos los conozco y muchos no. Pero muchos sembraron en mi vida y produjo fruto lo que ellos sembraron. Entonces, todo lo que nosotros sembramos a su tiempo llevará fruto. Y en esa carrera que nosotros caminamos y corremos, todos somos llamados a llevar frutos. Hay un testimonio último que quiero compartir porque lo he llevado por muchas partes ese testimonio y no quiero que ustedes no lo oigan, y sobre todo ustedes que conocen las personas de las que yo voy a hablar. Cuando el año pasado, después que yo estuve aquí a presentar mi libro, fui a Estados Unidos con mi familia y mis sobrinas y todo, y presentamos el libro a nivel familiar. En casa de mi hermana, con toda mi sobrina, mi sobrinito, mi sobrino, mi hermana, su esposo, bueno, un grupo de la familia. Y cuando terminamos de presentar el libro y de hablar del libro, se levantó Irenia, la hija de mi hermana Minta, que es mi hermana mayor, que partió con el Señor hace unos años. Y ella se levantó y ella dijo a sus dos hijos, que se llaman Abril y Alet, y le dijo, Abril y Alet, si nosotros hoy conocemos al Señor, es porque la tía Mariela hace muchos años, vieja tía Mariela, vamos a decir, la tía Mariela, porque ellos son chiquitos, imagínense cómo me ven, ya grande, la tía Mariela hace muchos años conoció al Señor. Y mi mamá conoció al Señor, y nosotros conocimos al Señor, y hoy ustedes están conociendo al Señor a través de eso. Entonces, cuando ella dijo eso, hermano, a eso me hizo llorar, tocó profundamente mi corazón. Porque lo que nosotros sembramos vamos a recoger a su tiempo. Yo no digo que lo vamos a recoger mañana. Toda semilla tiene su tiempo para crecer. Pero yo les animo siempre a sembrar y van a recoger. Este año mi sobrinita Abril de 10 años fue a su primer viaje misionero en Guatemala. Amén. Y ella me escribió y me dijo, le dijo a su mamá, mándale la carta a tía Mariela. Como para decir, tía Mariela tiene que saber que yo voy en misión. Que no es ella nada más, que yo voy en misión a 10 años. Y también para que colaborara con una oferta para su viaje misionero. Pero usted se imagina. Sí, ríanse, porque también eso, claro. Pero ustedes se imaginan qué gozo para mí que mi sobrinita de 10 años haya ido a su primer viaje misionero en Guatemala a ayudar en un campamento para niños. Es un gozo. Entonces, hermano, yo creo firmemente en la multiplicación. Yo creo que si usted siembra, como dice la palabra en Isaías, porque como la lluvia y la nieve caen en la tierra y no vuelven arriba sin germinar y producir, así es de mi palabra que sale de mi boca. Esa no regresa a mí vacía, sin haber cumplido el propósito para lo que yo la envié. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar confiados que no es la palabra de nosotros, no es lo que decimos nosotros, es la palabra de Dios la que lleva fruto y fruto en abundancia. No nos cansemos, no nos desanimemos, sigamos sembrando a nuestros amigos, a nuestros familiares, aunque si ustedes creen que no te están oyendo, que no saben, a su tiempo llevará fruto, porque esa es la palabra de Dios. Amén. Entonces, esta mañana yo quiero dejarlo con estos pensamientos. Sigamos corriendo nuestra carrera. Cada uno de nosotros tiene una carrera particular.
Sigamos corriendo nuestra carrera que Dios nos puso a nosotros. Sigamos caminando con intimidad con el Señor. Sigamos sembrando, sigamos recogiendo fruto para su gloria. Amén. Dense un aplauso a ustedes mismos. Amén.